esta mañana en la reunión del Consejo de Gobierno hemos aprobado el acuerdo sobre inversiones en carreteras y obras hidráulicas para el periodo 2017-2020 por un presupuesto global de 292 millones de euros. El objetivo de este acuerdo es priorizar, una vez identificadas, priorizar las inversiones que la Junta de Extremadura va a realizar en estos 4 años, el que ya está en curso, más los años 18, 19 y 20, en materia, como he dicho antes, por un lado de carreteras y por otro lado de obras hidráulicas. Son las dos competencias de infraestructuras que le corresponden a la Consejería de Economía e Infraestructuras, de acuerdo con criterios objetivos, priorizar en base a criterios objetivos y, por supuesto, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias. En los próximos días, a lo largo de esta semana, será presentado en la Asamblea de Extremadura. Según contempla esta disposición adicional duodécima, para su debate y aprobación por mayoría de 2/3 de la Cámara. El presupuesto global del acuerdo es de 292 millones de euros, de los cuales corresponden a carreteras 194,6 millones de euros. Por lo que se refiere a obras hidráulicas, el presupuesto conjunto del acuerdo para los 4 años es de 97,4 millones de euros. Me gustaría destacar 2 de los apartados en los que este acuerdo le da una especial prioridad. En materia de carreteras, a la conservación, porque consideramos que a día de hoy y acumulado a lo largo de una serie de años existe un déficit importante en el presupuesto dedicado a conservación de carreteras. Y un segundo concepto al que le da una gran prioridad el acuerdo es la depuración de aguas residuales, porque es un área en la que hay que partir del reconocimiento de que tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Nos planteamos con este acuerdo actuar sobre unas 50 estaciones de depuración de aguas residuales.